Padre, te agradecemos, Señor, por este día, por esta tarde, que nos has permitido reunirnos en este lugar, Señor. Hemos alabado y glorificado tu nombre. Te hemos dado gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Hemos declarado, Señor, que tú eres todo en nuestras vidas, que tú comenzaste la buena obra en nosotros y la terminarás. Cada día tú la vas perfeccionando, Señor. Y gracias, Padre, por tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias, te bendecimos. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. El sábado anterior, entonces, hablamos de el capítulo 10, ¿verdad? Del libro de los Hechos, el libro que estamos estudiando. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos? 28. O sea que no hemos llegado ni a la mitad. 28 capítulos. Pero todo este tiempo que hemos estado estudiando la palabra del Señor, claro, no lo hemos hecho tan detenidamente como deberíamos de hacer, la verdad, ir momento a momento en la Escritura, sino que hemos ido resumiendo, hemos ido hablando de algunos temas importantes en estos capítulos de forma bastante general, pero yo creo que el Señor tiene para cada uno de nosotros una palabra específica en todo esto. Y conocer cómo inició la iglesia y cuáles son las características de la iglesia y cómo nosotros debemos de vivir y servir al Señor guiados por el Espíritu Santo es de mucha bendición y de mucha importancia para nuestras vidas en este momento. Hoy vamos a ir al capítulo 11 del libro de los Hechos. Yo creo que lo vamos a terminar, ¿verdad? No es tan largo y solamente son dos partes que vamos a compartir hoy. Como hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia en Judea y Samaria, ese es nuestro tema general, y ahí pues se incluyen cada una de las predicaciones que estamos haciendo en este momento. Vamos a recordar que hemos hablado acerca de la predicación del Evangelio en Samaria por Felipe, en el capítulo 8. También hablamos de Felipe predicando el Evangelio al etíope en el capítulo 8, también verso 26 al 46. Hablamos también de la conversión de Saulo, que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, en el capítulo 9, verso 1 al 31. Y después de eso, pues el apóstol Pablo, lo que vivimos, lo último de él en ese momento fue que fue a Jerusalén y ahí fue perseguido y después fue llevado a la ciudad donde él nació, la ciudad de Tarso. Ahí fue llevado después de ser perseguido en Jerusalén. Y después en el capítulo 9, 10, tenemos la visión de Pedro, que titulamos el ministerio de Pedro, como cuando Pedro realiza 2 milagros en el nombre de Jesús. Y aquí encontramos entonces a Pedro realizando este llamado del Señor con el único propósito de extender el Evangelio y que le conozcan al Señor, porque para eso es la manifestación del poder de Dios, para creer en el Señor. Ayer que compartíamos en la enseñanza del grupo, estábamos compartiendo de las expresiones de Cristo, ¿verdad? Lo que Él dijo de sí mismo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el poder de Dios que ha venido a nuestras vidas. Y ese es el poder de Dios que se anunciaba en aquel tiempo también. Y Pedro lo declaraba así. Y ahí encontramos también la visión de Pedro de llevar el Evangelio a los gentiles, aquellos que eran despreciados, aquellos que eran menospreciados por los judíos, y que la iglesia en aquel momento era prácticamente compuesta por judíos, y ellos pretendían más bien que los gentiles, en vez de creer en Cristo solamente, más bien se convirtieran al judaísmo y ahí entonces pudieran conocer al Señor. Así era
había un poco de confusión y lucha en aquel tiempo, pero vamos a ir descubriendo a través de cómo vamos avanzando en el libro, que no era necesaria todas esas cosas para venir a Cristo, para venir al Señor. ¿Qué vamos a ver hoy en este capítulo 11? En primer lugar, vamos a señalar el resultado del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Después que Pedro predicó el evangelio en la casa de Cornelio, él se dirigió a Jerusalén y brindó un informe a la iglesia y a los que estaban en Jerusalén. Recordemos que era la primera iglesia que se había fundado y ahí estaban prácticamente casi todos los apóstoles, y Pedro lleva el informe de todo lo que había sucedido en la casa de Cornelio en Cesarea. Otro objetivo es explicar cómo llegó el evangelio a la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía se convirtió después en el centro de la predicación del evangelio, de ahí salían las misiones. Después que el templo de Jerusalén fue destruido y los cristianos fueron expulsados de Jerusalén, entonces Antioquía fue la ciudad importante para llevar el evangelio. Y por eso nos narra Lucas aquí en Hechos cómo llegó a la ciudad de Antioquía el evangelio. También identificar las cualidades del carácter de Bernabé y el ministerio de Bernabé y su ministerio. Es importante que nosotros veamos los personajes en este libro. ¿Por qué? Porque son alguien que debemos imitar. Son cualidades y características que nosotros debemos imitar. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que imitáramos su caminar, como él imitaba a Cristo. Así nosotros debemos de imitar a aquellos que van delante de nosotros, aquellos de quienes está escrita la palabra del Señor, el ejemplo que tenemos ahí. Y el último es aprender cómo se demuestra el amor entre los hermanos. ¿Cómo se demostrará el amor entre los hermanos? Cualquiera diría, bueno, con abrazo, con un saludo, pero aquí la Escritura nos va a enseñar algo más, con que nosotros podemos demostrar el amor entre los hermanos en la iglesia. Bien, vamos a la primera parte, que nos habla del informe de Pedro, Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. Encontramos ahí a Pedro llegando a Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Pues los judíos que habían creído en Cristo y que estaban en Jerusalén y que siempre practicaban ese rito, y que eso pensaban ellos que también debían de practicarlos a todos aquellos que creían en Cristo. Entonces, por eso había esa disputa entre ellos, ¿verdad? Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? O sea, estaban reclamándole a Pedro ellos. ¿Y has comido con ellos? O sea, para ellos, como les decía la reunión anterior, era algo prohibido comer con los gentiles, para los judíos. Pero como el evangelio es para todo el mundo y el evangelio rompe barreras, el evangelio rompe las culturas, es poder de Dios para salvación, y eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y empezó diciendo. Y esta historia, este relato, nosotros ya lo hemos leído 2 veces atrás, da igual, pero lo vamos a leer nuevamente porque es parte del informe que Pedro dio a los hermanos que estaban en Jerusalén. Versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando, dice Pedro, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Recordemos que estaba hablando
de los animales inmundos y que no se podían comer ese tipo de animales. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Hay un elemento importante que debemos notar siempre cuando leemos este libro de Hechos y el libro también de Lucas, y es que Lucas siempre mencionaba 3, se le llaman las triadas. Siempre mencionaba 3 eventos o 3 personas o 3 acontecimientos. Siempre es una dinámica que él utiliza para escribir. Y aquí dice que fueron 3 veces las que apareció eso en la visión de Pedro. Esto lo hizo por 3 veces, 3 veces dice el versículo 10. El versículo 11 dice: y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y otra vez aparece el número 3. Y encontramos que esta es la 3ª vez. Entonces siempre Lucas utiliza esta forma de escribir. Y sigue hablando Pedro, y dice el versículo 12: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y este fue, hermanos, el gran acontecimiento, como también se le conoce como el Pentecostés de los gentiles. Recordemos que el Pentecostés que inició la iglesia fue en Jerusalén, pero aquí estamos en una ciudad fuera de Judea y de Galilea, que eran las regiones judías. Estamos en una región gentil, que era la capital del gobierno romano de aquella región, Cesarea. Y ahí fue donde se derramó el poder del Espíritu Santo sobre muchos que no eran judíos. Y desde ese momento entonces Pedro entiende la visión, Pedro entiende lo que Dios le había llamado a hacer, y es llevar el Evangelio a cualquier persona. Es un cambio de perspectiva, un cambio de pensamiento, de romper barreras. Nosotros debemos de entender que la palabra del Señor es para cualquier persona, para todo el mundo. La siguiente parte del informe de Pedro dice, el versículo 16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso lo dijo el Señor, y Pedro se acordó inmediatamente de eso cuando estaba ocurriendo esa situación ahí del derramamiento del Espíritu Santo sobre los hermanos que estaban reunidos en Cesarea. Es bien importante, hermanos, que nosotros pensemos y nos imaginemos el momento en que eso ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se derrama, el Espíritu Santo no se va a derramar en personas que no están sedientas. El Espíritu Santo se derrama en aquel que desea, que anhela, que espera algo de Dios. Recuerdo unas palabras con las que el pastor Oscar Solórzano abrió el congreso este año, y él dijo: hermanos, yo creo que no hemos viajado de tan lejos y de tan largo viaje, cansados, para venir aquí y no venir sedientos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos sedientos de Dios, es cuando Dios realmente obra en nuestras vidas, cuando deseamos su presencia, cuando anhelamos su presencia. Pero cuando nosotros, hermanos, no estamos en ese deseo que Dios haga algo en nuestras vidas, que Dios transforme nuestras vidas, o sea, el Espíritu Santo va a esperar el momento de cada uno de nosotros. Y entendemos que es Dios quien obra en cada uno de nosotros, pero Dios también nos da a nosotros la libertad
de activar nuestra voluntad y desear lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entre más deseamos, hermanos, más nos da el Señor. Entre más le somos fieles, más nos da el Señor. Entre más le servimos al Señor, más nos da el Señor. Porque el Señor así es. Él da el Espíritu sin medida. Así que no tenemos que quedarnos nosotros donde estamos. Debemos de pensar, hermanos, cómo estábamos nosotros el año pasado. ¿Cómo era nuestra vida el año pasado? ¿Cómo es nuestra vida este año? ¿Cómo es nuestra vida cuando comenzamos en enero, en la semana de ayuno? ¿Cómo es nuestra vida ahora que ya hemos pasado a mediados de año? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Ha sido transformada nuestra vida? ¿O somos iguales? ¿O somos los mismos? Si yo pongo a examinar mi propia vida, porque es el que debo examinar mi vida, entiendo lo que Dios ha estado haciendo en mi vida y cómo Dios ha ido obrando en mi vida. Y cada uno de nosotros es responsable de eso, de examinar su propia vida y ver cómo Dios va obrando en sus corazones. Y esto es lo que sucedió aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió sobre todos ellos y Pedro se acordó de estas palabras del Señor Jesucristo. Cuando dijo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Ser sumergidos. Bautizar quiere decir sumergir todo, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Eso significa cambio de vida, cambio de pensamiento, cambio de actitudes, tantas cosas que Dios hace en nuestras vidas cuando somos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Verso 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Verdad? Qué tremendo lo que Pedro se dio cuenta. O sea, si el Espíritu Santo hizo esa obra en estas personas que estaban deseosas de Dios, anhelaban al Señor, ¿quién era Él para impedirles que se bautizaran en agua? ¿Quién era Él para impedirles que se congregaran y que adoraran al Señor? Si Dios había hecho la obra y el poder se había derramado. Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es el propósito del informe de Pedro. O sea, Pedro lleva el informe del ministerio que él había realizado en esta ciudad. ¿Cuál fue el propósito de ese informe de Pedro? Que la gente o que los cristianos, los líderes que estaban en Jerusalén, reconocieran la obra que había ocurrido en Cesarea, la obra que había ocurrido entre los gentiles, que la iglesia se estaba extendiendo a otros niveles y que la iglesia iba a crecer a otros lugares. Porque el versículo 18 dice, nos da ese resumen, esa conclusión, dice, y oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes callaron? Los líderes que estaban en Jerusalén. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y eso es lo importante, hermanos, para conocer al Señor, el arrepentimiento de nuestros pecados. Que reconozcamos que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. Y ese es el mensaje del Evangelio que tenemos que llevar. Ese es el propósito del informe de Pedro. Lo vamos a señalar aquí, ¿verdad? El resultado del informe de Pedro fue que los líderes de Jerusalén se dieran cuenta que también sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo y que debían reconocer la obra y el poder de Dios sobre ellos. Y como dije la vez pasada, eso ha llegado también hasta nosotros, porque somos pueblo gentil, nosotros, y hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo. Esa es la primera parte que nos habla este capítulo, y ahí entonces dejamos a Pedro. ¿A dónde dejamos a Pedro? En Jerusalén. Recordemos a dónde vamos dejando a cada persona. A Saulo lo dejamos allá en donde nació. ¿Cómo se llama la nación? ¿Dónde nació? Tarso, la ciudad de Tarso. Y les digo esto porque más adelante vamos a empezar otra vez con él. La segunda parte de este capítulo nos habla de la iglesia en Antioquía. Aquí tenemos un mapa que nos muestra los diferentes lugares
donde se fue predicando el Evangelio. La iglesia nació ¿dónde? En Jerusalén, ahí donde apareció la estrellita. ¿La vieron, verdad? Se ve de lejos. La estrellita nos muestra Jerusalén, la ciudad donde Cristo murió, donde pagó por nuestros pecados, donde derramó su vida, donde su sangre fue derramada. El primer versículo que vamos a leer nos muestra 3 regiones, que las vamos a señalar ahora. La región de Fenicia, Chipre, el país de Chipre, y la región de Antioquía. Eso lo vamos a leer en el primer versículo, pero ahí nos estamos señalando. Entonces el Evangelio corrió por toda esa región que nosotros vemos ahí. Y después de Jerusalén, la próxima ciudad donde floreció el Evangelio fue Antioquía. Por eso es importante que aprendamos de qué es lo que pasó en esta ciudad, porque después esta ciudad se convirtió como en la ciudad principal, como el lugar donde el apóstol Pablo estableció su campamento, donde estableció ahí su ministerio, y ahí empezó a llevar las misiones a otro lugar, a otra región. Capítulo 11, versículos 19 al 30. Vamos a leer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerden, está otra vez Lucas llamando la atención a lo que había sucedido muchos, o no sé si años atrás, pero algún tiempo atrás, lo que había sucedido en la persecución con Esteban. Dice que todos estos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, iban buscando otros lugares. ¿Y quiénes eran los que habían sido expulsados? Pues eran aquellos cristianos que hablaban griego, ¿verdad? Y estos iban llevando el Evangelio. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto quiere decir que solamente hablaban en las sinagogas, entraban en las sinagogas y ahí compartían el Evangelio. Verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Aquí se abrió otra puerta para aquellos que no eran judíos, aquellos que hablaban solamente griego y tenían la cultura griega. Se abrió la puerta a otras personas que no eran judías. ¿Y qué les anunciaron? Dice, el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Todo eso, hermanos, era dirigido ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando hablamos, es el Espíritu Santo quien va haciendo la obra. Es el Espíritu Santo quien está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando estos hombres llegaron a esta ciudad, se movieron desde Chipre, de Cirene, y llegaron a esta ciudad, entraron a Antioquía, hablaron a los griegos, anunciaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí empiezan también entonces a romperse otras barreras culturales, donde se abrieron puertas para llevar el Evangelio. Así entró entonces el Evangelio a la ciudad de Antioquía, que se convirtió en una de las ciudades importantes en la predicación del Evangelio. El ministerio de Bernabé. Es importante aquí que hablemos y nos detengamos un poquito, ¿verdad?, en Bernabé. ¿Quién recuerda algo de Bernabé anteriormente? Bernabé fue el que ayudó a Pablo cuando Pablo llegó a Jerusalén. Bernabé fue el que le llevó y le presentó a los discípulos, y fue como el vínculo ahí entre ellos, ¿verdad? Bernabé era de Chipre. Versículo 22 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén.
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Llegó entonces la noticia de que el evangelio había llegado a Antioquía, llegó a los oídos de aquellos que estaban en Jerusalén, y aquellos que estaban en Jerusalén también habían oído ya que el evangelio había llegado a Cesarea, que otros se estaban convirtiendo, y deciden enviar a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Vio, hermanos, que dice la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que nadie merece. Es un favor inmerecido. Es algo que nosotros no merecíamos la salvación. Es algo que nosotros no, pero ni por nada que tan grande o tan bueno que podamos hacer en este mundo merecemos la salvación. La gracia de Dios en aquel lugar. La gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas porque le hemos conocido. Esa es la gracia de Dios, porque no merecíamos conocer y no merecemos estar en la iglesia, pero por su gracia Él nos ha llevado a su iglesia, a su pueblo. ¿Verdad? Eso debemos de pensarlo siempre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso nos debe de humillar a nosotros, nos debe de humillar como seres humanos, que no estamos aquí o no somos de la iglesia por nuestros propios esfuerzos, o porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, porque yo... No, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y dice que cuando Él llegó, vio la gracia de Dios. ¿Y qué sucedió? Se regocijó. ¿Y qué más hizo? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, eso no es nuevo. No es nuevo la exhortación entre los hermanos, que permanezcamos fieles al Señor. Eso debe ser constantemente. Y no solamente el pastor debe de exhortar a los hermanos que permanezcan fieles. No, tenemos que exhortarnos nosotros, unos a otros, tenemos que exhortarnos a permanecer fieles al Señor. Porque no esperemos que solamente el líder nos exhorte, no. Nosotros tenemos que exhortar a nuestros hijos. A veces nuestros hijos tienen que exhortarnos a nosotros a permanecer fieles al Señor. Porque esa es la iglesia es un cuerpo. La iglesia es que nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente, que exhortarnos los unos a los otros. Porque se imagina usted que si solamente el líder está exhortando, el pastor solo él exhorta y los demás ¿qué hacen? No, somos un cuerpo, tenemos que animarnos y exhortarnos unos a otros. Exhortarse no es solamente regañar y decir, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, haz aquí, haz allá, no hiciste esto, no hiciste lo otro. No, exhortarnos es animarnos a seguir, animarnos a caminar en el Señor a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que está pasando alrededor de nuestras vidas. Esa es la exhortación que debemos de hacernos los unos a los otros. Hermanos, eso es parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hizo Bernabé. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, permanecer fieles al Señor en aquel tiempo no era fácil. No era fácil enfrentarse a las tradiciones judías de aquel tiempo. No era fácil enfrentarse al paganismo de aquel tiempo. Igual como no es fácil en este momento enfrentarse al mundo. Pero nosotros debemos de animarnos unos a otros a ser fieles, a caminar en el Señor. Una de las características de Bernabé la encontramos ahí en el versículo 24. Dice que porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando la Biblia dice que era varón bueno, no es que era perfecto, ¿verdad? No es que era tan bondadoso y tan bueno, sino que sus cualidades eran dignas de imitar. Así como cualquiera de nosotros podemos decir que esa persona pues tiene buenas características, ¿verdad? Y en este caso se están expresando algunas características de Bernabé como un varón que era bueno, que era amoroso, que se interesaba por los demás, eso podríamos decir con esa palabra, lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando nosotros exhortamos a otras personas, hermanos, es porque estamos llenos de Dios, porque estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos la valentía y la capacidad de decir,
hermano, levántate y sigue caminando. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que Jesucristo puede hacer algo más en su vida, creyendo que Jesucristo puede llenar su corazón. Y yo estoy lleno del Espíritu Santo porque, se imagina, si yo estoy vacío del Espíritu Santo, ¿cómo les puedo animar a ustedes? No voy a transmitir el ánimo a sus vidas. Entonces, importante, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Y como les dije anteriormente, la llenura del Espíritu viene por deseo de nuestro corazón, por anhelo de nuestras vidas al Señor, por practicar nuestros hábitos devocionales. Por eso viene la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no oramos cada día, si nosotros no leemos la Escritura cada día, si no nos congregamos constantemente, o sea, nuestra carne va gobernando, nuestros pensamientos van gobernando. Pero si nosotros estamos ahí día a día con el Señor, y a veces cuando el Señor, nosotros pensamos que no nos dijo nada un día, el siguiente día tenemos que estar otra vez ahí, porque el Señor, hermano, siempre está obrando a nuestro alrededor. Él siempre está ahí con nosotros. Así que yo les exhorto, hermanos, y les animo a que seamos fieles al Señor. Fieles al Señor en este lugar, fieles al Señor, sirviéndole a Él, porque no servimos al hombre, servimos al Señor. Y así debemos de ser todos nosotros, servirle al Señor. Hermanos, ya nosotros debemos de dar pasos, algunos de nosotros debemos de dar pasos más allá de lo que hemos estado en este tiempo. Seamos fieles al Señor, a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, si nosotros somos fieles al Señor, yo estoy seguro que el Señor va a agregar más a esta congregación. Si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos va a dar más, porque Él es el que da y Él es el que quita también. Seamos fieles. Después fue Bernabé a Tarso. ¿A qué fue Bernabé a Tarso? A buscar a Saulo. Ahí habíamos dejado a Saulo, ¿verdad? En Tarso. Se fue Bernabé y dijo, Saulo es una buena persona para venir a esta congregación, para venir a esta iglesia en Antioquía. Y hallándole le trajo a Antioquía. O sea, cuando Bernabé vio la necesidad de pastorear aquella iglesia, de pastorear a aquella gente que se había convertido, él pensó, Saulo es una de las personas idóneas para venir aquí a esta ciudad y enseñar la palabra de Dios y predicar aquí. Saulo era un hombre que había sido instruido en la palabra del Señor. Y después que se convirtió, entonces vino una revelación mayor de lo que Jesucristo es y de lo que Jesucristo hizo. Verso 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A dónde se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez? En Antioquía. O sea que la palabra que se nos denomina a nosotros como cristianos viene desde ese momento. ¿Y qué significa esa palabra? Vamos a ver qué significa. Imitadores de Cristo, ser como Él. Y es tremendo, hermanos, que en este tiempo en que estamos viviendo, la palabra cristianismo se ha perdido. Es una palabra usada en el mundo para una religión y no realmente para aquellos que seguimos a Cristo. Pero eso es lo que significa, imitadores de Cristo, ser como Él. Si nosotros, hermanos, nos llamamos cristianos, tenemos que ser como Cristo, imitarle a Él. Y para imitar a Cristo tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra. Estamos nosotros con mi esposa, como estamos estudiando en el Instituto INSTE, estamos estudiando en este momento Colosenses y Efesios. Y estábamos platicando un día de estos que qué importante es
profundizar un poco más allá de lo que nosotros normalmente hacemos, ¿verdad? Porque estamos haciendo un estudio detallado de cada una de las cartas. ¿Y cómo se conoce a Cristo en esas dos cartas, hermanos? ¿Cómo podemos conocer las características del Señor ahí? Ir versículo por versículo y ver quién es Jesús, quién es el Señor y lo que Pablo escribió para aquellos hermanos en aquel tiempo, de quién es el Señor. Entonces, ¿qué nos ayuda eso a nosotros? A ser cristianos, a ser seguidores de Cristo, a ser imitadores de Cristo, a ser como Él. Entonces, este fue el ministerio de Bernabé y encontramos que fue un hombre que motivó, que un hombre que exhortó, un hombre que pensó en alguien para llevar a esta iglesia y lo estableció ahí. La última parte de este pasaje es la ofrenda para los hermanos. Versículos 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cuando ellos estaban entonces ahí en Antioquía, se levantó este profeta y dijo que vendría una gran hambre en toda la región, y eso realmente sucedió. Pues era un profeta de Dios, ¿verdad? Porque sucedió. ¿Qué hicieron los discípulos que estaban en Antioquía? Cada uno conforme a lo que tenía. Cada uno, hermano, creo que nadie se quedó ahí. Cada uno conforme a lo que tenía. ¿Qué hizo? Determinó enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, una ofrenda. Decidieron levantar una ofrenda, cada uno. Y así es como se demuestra el amor a nuestros hermanos. El amor a aquellos que están necesitados. Y sé que lo hemos hecho nosotros en algunos momentos aquí. Pero siempre debemos pensar, hermanos, en eso. Que a veces gastamos nosotros en cosas innecesarias. Pero siempre hay personas necesitadas. Y que cuando nosotros tengamos la oportunidad de bendecir a alguien que está necesitado, eso es agradable delante de los ojos del Señor. Y máxime cuando es un hermano en Cristo. Estos hermanos entonces determinaron enviar la ayuda monetaria a todos los que estaban en Judea, y enviaron a través de la ofrenda, la enviaron a través de Bernabé y de Saulo, cuando ellos viajaron a esta región. Encontramos en estas escrituras, hermanos, cosas importantes de la iglesia. Cosas que nosotros debemos vivir como creyentes. Testimonio, exhortación, ánimo, buscar al Señor, la llenura del Espíritu Santo, predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a otros, ayudar a otros, a los necesitados, ofrendar, porque así sabemos que amamos a nuestros hermanos. Vamos a ir a las preguntas para repasarlas. La primera pregunta para nuestro repaso final es: ¿cuál fue el resultado del informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén? El resultado fue que los líderes en Jerusalén entendieran que el Evangelio había llegado a los gentiles y que había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y que también sobre ellos, para ellos era el mensaje de la salvación. ¿Cómo llegó el Evangelio a las ciudades de Antioquía? Se fue predicando a los que no eran judíos, y así fueron convirtiéndose, y después llegó Bernabé, fue enviado Bernabé de Jerusalén, Bernabé fue a traer a Pablo, y así se empezó a levantar la iglesia, que fue la iglesia donde se iniciaron las misiones a otras regiones allí en aquel tiempo.
¿Cuáles eran las cualidades de Bernabé? Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, que así esperamos ser nosotros. En el nombre del Señor. ¿Cuál fue la labor de Bernabé en el establecimiento de la iglesia en Antioquía? Exhortando a los hermanos a que permaneciesen fieles al Señor, y fue a traer a Saulo y le dijo, ven, aquí hay trabajo que hacer, aquí Dios va a usar tu vida. Y ahí empezó el apóstol Pablo a predicar y a enseñar. ¿Y cómo demostraron el amor a los hermanos, los hermanos de Antioquía por los hermanos de Judea? Ofrendando, ¿verdad? Dando ofrenda a sus necesidades. Y eso es, hermanos, lo que la iglesia debe de vivir. Nosotros como iglesia debemos de vivir. Si hay necesidades en medio de nosotros, debemos exponerlas, debemos hablarlas sin temor y sin pena. Si hay necesidades en nuestras familias, también. No vamos a suplir todas las necesidades en este mundo, pero Dios nos puede guiar y nos puede dirigir a suplir alguna de ellas. Y para eso estamos nosotros como cuerpo, como iglesia, que podamos bendecir a otras personas. Y nuestro versículo base que hemos estado compartiendo, donde vemos que es la estructura del libro de los Hechos y que vamos todavía por la segunda parte, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y falta hasta lo último de la tierra. Testigos, hermanos, eso es importante, ser testigos en el Señor. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y les exhorto, hermanos, a permanecer fieles al Señor esta semana, en todas las cosas en su vida, a permanecer fieles. Pónganse de pie y oremos. Padre, te agradecemos, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, nuestras vidas.